es... ¡Mario! ¡Mario! ¡Se me fue la luz, Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! Señoras y señores, perdió Guaraní 3-2 contra Sportivo Luqueño en el estadio de Capiatá. Y sinceramente el partido me chupa un huevo, sabía que se iba a perder, así que no pasa nada, ganen el jueves, pero hay una situación que no se puede ignorar. El que quiera ver un análisis del partido va a tener que esperar a que yo llegue a mi casa y pueda ver el partido en algún resumen o en algún lado, porque el partido fue a las 8 de la mañana y yo no lo pude ver porque estaba ocupado. Entonces ahora mismo son las 12 de la mañana, voy camino hacia mi casa y cuando llegue seguramente vea el partido. Estoy grabando esto en la calle para que se sepa. Y el que quiere un resumen del partido va a tener que esperar a otro video. Aquí lo importante es que Guaraní no pudo jugar ayer domingo contra Sportivo Luqueño por la fecha del torneo de apertura, por una cuestión atípica en la cápsula del tiempo que se quedó 15 años atrás, llamado Capiatá, en la que ocurrieron fallas en la lumínica o en las torres lumínicas, cosa que retrasó el inicio del partido unas horas. Y con unas horas me refiero a que el partido tenía que jugarse a las 8 de la noche en Capiatá y se terminó jugando en Capiatá al día siguiente, pero a las 8 de la mañana. Luego de tener al hincha frente a la pantalla, al hincha en la cancha que fue a alentar por 2 horas, sentado en la gradería, sentado en el sillón de su casa, expectante a lo que pueda ser la decisión final de si se juega el partido o no se juega el partido. Y digo que Capiatá está 15 años atrás porque estas cosas no pasaban hace 10 años. En el 2015 estas cosas capaz y pasaban. Pero estas cosas son cosas de inicios del 2010, año 2012, 2013, en donde los partidos se suspendían por problemas en la lumínica. Y no solo hablamos de suspensión, porque siempre se habla de retraso en los partidos, pero casi nunca se habló de suspensión. En este caso el partido se termina suspendiendo por la cuestión lumínica, quilombo que desencadena un montón de problemas porque el partido no se podía postergar porque ya había fecha apretada. Entonces, luego de 2 horas de resolución en una cuestión vergonzosa, porque yo estaba en mi casa a la noche y había estado bastante ocupado, veía que no terminaba para las 7:30, para cuando empezaba la previa de Tigo Sports, y dije, bueno, por lo menos al partido de las 8 llego. Llegan las 8, 8:05, yo termino de hacer lo que estaba haciendo y veo que hay un retraso en el partido. Digo, bueno, está bien, me voy a bañar hasta que empiece el partido, me meto a bañar y cuando salgo de bañarme veo que no solo el partido no ha empezado aún, sino que las lumínicas están fallando en una especie de lumínica que parecía discoteca, como los shows de luces de la nueva olla, por lo que Zapac habría pagado millones de dólares. Estaban presentes en el Deportivo Capiatá, lo cual era un problema porque si eso seguía fallando el partido se iba a suspender. Entonces digo, mientras que se toma la decisión me voy a cenar y bueno, me voy, ceno todo lo que tengo que cenar, termino de comer y veo que el partido aún no inicia y al contrario de lo que yo pensaba, de que ya arreglaron las lumínicas, se habían ido completamente las luces en el Erico Galeano. Prenden las luces y luego de un tiempo los relatores empezaban a decir que se iba a jugar el partido porque las luces ya llevaban un rato así, sin desperfecto, 20 minutos, no sé qué, salen los jugadores a la cancha y nuevamente se apagan las luces, para que luego de una novela de 2 horas se terminen apagando definitivamente las luces y ya suspendan el partido o lo pasen para el siguiente día, porque desencadenó un montón de problemas y se sabía que el hombre, el gerente del APF, el muchacho que estaba ahí, lo único que hacía era intentar reprogramar el partido porque se sabía, al menos en el espectador de la televisión, que el partido no se iba a jugar. Entonces, de última, lo que tenías que hacer era alargar a todos los hinchas para que dejen de perder su tiempo y ya luego reprogramás el partido, porque era obvio que el partido no se iba a jugar en esas condiciones. Y ese partido desencadenaba un montón de problemas y Luqueño lo quería jugar, porque Luqueño tenía que jugar el miércoles la siguiente fecha y si jugás el lunes, descansás el martes y el miércoles ya tenés que jugar, entonces le perjudicaba a Luqueño.
más que a Guaraní, que había plantado un equipo alternativo, y por eso yo decía que era obvio que el partido se iba a perder. Pero imagínate a los pibes que debutaron en este equipo. Creo que son Domínguez y Ramírez. Pongámonos en los zapatos de Alcides Domínguez. Te convocan para jugar en primera, te llega la información de que no solo vas a debutar en la primera división de Guaraní después de tantos años en un partido de primera, sino que lo vas a hacer de titular, ni más ni menos que contra el Sportivo Luqueño. Le hablas a toda tu familia, a toda tu gente, van seguramente familiares tuyos a verte al estadio, se hacen el esfuerzo para ir hasta Capiatá. Tus familiares más cercanos están seguramente viendo el partido desde la tele, esperando a ver cómo cumplís tu sueño, y ves que se presenta este problema digno del fútbol de los años 90, para que finalmente, después de un montón de malabares, el partido pase para el lunes a las 8 de la mañana. Partido que yo no escuché porque estaba ocupado. Las retransmisiones, los canales que transmiten por medio de piratería no te permiten ver retransmisiones. Yo no pude encontrar ninguna retransmisión del partido porque el partido estaba reprogramado, porque el partido no estaba en los planes, porque el partido se tenía que jugar ayer y no se jugó por un problema de Capiatá. Entonces estos muchachos que se prepararon para jugar un partido el día domingo, lo terminan jugando el lunes. Y no solo eso, los mandan a alargar a todos a las 10 de la noche. Los muchachos tuvieron que dormir en un hotel para al día siguiente levantarse, seguramente a las 6 de la mañana, prepararse, ir y a las 7 estar preparados. Estos muchachos que seguro durmieron las 11 y durmieron 6 horas. Todo esto sabiendo que Luque está más cerca de lo que puede estar el hotel del Club Guaraní. Entonces el recorrido que hace Luqueño es menor al que hizo Guaraní el día de hoy hasta las 8 de la mañana para llegar a jugar el partido. Que por cierto, para Luqueño tiene que ser una vergüenza que el partido con los suplentes de Guaraní, con debutantes y con muchos suplentes, y además con una parte del partido con uno menos porque se fue expulsado Ramos, o al menos eso es lo que me sale en el Google, no sabes si lo expulsaron en la banca de suplentes, no sé, pero Ramos se fue expulsado y el resultado termina 3-2, no sé si es un resultado mentiroso, si no es mentiroso. Otro gol para Gaspar Servio de penal, uno más para el arquero más goleador de la Liga Paraguaya, y una derrota esperada, pero en teoría Servio no tiene la culpa de los goles que se habrá comido, que se comió 3, pero su defensa eran 2 chicos debutantes a lo que no le vamos a caer, porque si el partido terminó 3-2 es porque el partido fue mucho más parejo de lo que uno espera. En fin, ese fue mi análisis de lo que fue el apagón en Capiatá por la fecha del Campeonato Apertura 2026. Suscríbanse, aguante el indio, y luego habrá el resumen del partido.